Bienvenidos a esta recopilación de historias leídas en vivo. La historia se llama Víctima de violencia vicaria. Hola Lauren, mi nombre es Taratata. Quisiera que por favor contaras mi historia de manera anónima para poder conocer si hay otras mujeres que hayan pasado por la misma situación y salieron de esto, ya que me siento acorralada y los ataques de ansiedad me están superando. Te cuento mi historia. Para iniciar, quiero dar una introducción de lo que significa la violencia vicaria. La violencia vicaria se define como el uso de los hijos e hijas para amenazar, controlar o hacer sufrir a la madre. Esta forma de agresión no solo busca causar dolor emocional, sino que también pone en riesgo el bienestar físico y psicológico de niños y niñas. Los agresores pueden manifestar esta violencia de diversas maneras: manipulación emocional, descuido o abuso, interferencia en la relación. Ahora, después de esta introducción, te cuento mi historia. Soy madre de una niña de 9 años. Yo la crié y ha vivido toda su vida conmigo. Mi relación con su papá fue más o menos hasta los 6 años porque yo fui la típica mujer de él. Aún así me quedé. Soporté golpes, cachos sin límite, violencia psicológica. El tipo era un adicto al sexo cibernético. Con esto me refiero a pagar para ver modelos webcam. En un momento determinado dejó de trabajar y yo me empecé a hacer cargo de los gastos de mi hija, por demostrarle que yo podía sola. Jamás lo demandé. ¡Qué grave error! No lo cometan, chicas, porque hoy en día me pesa. Él se acostumbró a ir y venir en mi vida como si yo fuera presidiaria. Nos visitaba cada 2 o 3 meses, me hacía la visita conyugal y se iba, hasta que un día desperté y me di cuenta que yo no merecía esa vida. Lo dejé después de un proceso de duelo dentro de la misma relación. Se llegó el día que ya no me dolió dejarlo. En todo ese tiempo me pagué la universidad, me formé como profesional, ascendí laboralmente y conocí un nuevo hombre con el que me di una oportunidad. Con él duré unos cuantos meses en los cuales el papá no venía a ver la niña, no la llevaba con él los fines de semana, solamente para que yo no pudiera tampoco salir con la pareja que tenía. Y eventualmente empezó a coger a mi hija de espía todo el tiempo. Le preguntaba por mi vida, que yo qué estaba haciendo, con quién estaba, en dónde, que a qué horas llegaba. Cabe aclarar que cuando yo salía jamás dejé a mi hija sola, siempre estuvo al cuidado de mi madre. Venía a buscarme borracho, me amenazaba con desvivirse y así. Eventualmente esta relación terminó y a los meses conocí un hombre maravilloso que trajo un sinfín de cosas hermosas a mi vida. Y lo más importante, empezó a formar un futuro conmigo, incluyendo a mi hija, claramente. Desde el principio nos trató súper bien con mi familia, todo súper, y él siempre ha respetado el hecho de que tengo mi hija y la respeta, porque fue lo que le pedí desde un principio. Convivimos los tres súper bien, obviamente por temas de aseo y cosas de espacio común. Él a veces decía como: Lauren, alza eso que dejaste tirado, Lauren, limpia eso que está sucio, pero nunca algo más allá. Así transcurrió todo, más o menos un año. Empezamos el proyecto de un apartamento, el cual ya estamos pagando. Pero se le oculté a mi hija porque sabía que el papá no podía verme feliz. Y de por sí, él al ver lo estable y feliz que yo me encontraba, empezó a llenarle a mi hija la cabeza de ideas. De que yo amaba más a mi pareja que a ella, que era mi culpa que no tuviéramos un hogar porque yo no lo había querido perdonar, que ella no se tenía que dejar llamar la atención de nadie porque ella tenía a su papá, que no se tenía que dejar regalar nada de nadie. Y cuando se enteró del apartamento que vamos a sacar con mi pareja, pues obviamente más le llenó la cabeza de ideas a la niña, que estaba mejor con él, que porque ella sí era lo más importante para él, en cambio que para mí era mi pareja. Se la llevó el viernes pasado, no me la quiere devolver. Ahora ella me dice a mí mentirosa, que mi pareja la trata mal, cosa que no es cierto, y me pusieron un caso por bienestar familiar de vulneración de derechos. Necesito ayuda, de verdad necesito ayuda. Necesito que a la niña la vea un psicólogo y dé su diagnóstico por manipulación. Ya sé que él ha ejercido mucha manipulación sobre ella. Yo me encuentro en terapia psicológica porque me tiene muy mal esta situación. La niña dice que no quiere volver conmigo porque estoy con mi pareja y que ella quiere que las cosas sean como antes cuando yo estaba con su papá. Esto ha suscitado un odio en mi corazón inmenso hacia él, porque esa fue la forma que encontró de hacerme daño, ya que no quiero volver con él. Por favor, alguien que me ayude, estoy desesperada. Todo empieza en el año 2017 cuando conozco un tipo que en su momento me agradó y me agradó mucho. Salimos, con los días conversamos y al fin nos hicimos novios, inclusive casi esposos. Nos fuimos a vivir en la casa de la mamá de él. La mamá y la familia de él súper bien conmigo y yo pues la más enamorada.
Con el tiempo de vivir juntos me entero que a este tipo le gustaba el vicio. Era adicto a Zuko. Fuera de eso, era súper perro y yo como la más tonta aguantándole estas cosas. Duramos 6 años, pero en todo ese tiempo siempre me fue infiel. Ya para finalizar, en el año 2023 estábamos trabajando en la discoteca de la mamá de él y conoce en ese sitio una chica. Empezaron a hablarse por Messenger y yo me di cuenta de su conversación. Le respondí a ella reclamándole por lo que hablaban y ella me contesta con un sermón inmenso, recordándome qué clase de hombre era el que estaba conmigo. A los pocos días salgo para mi trabajo y él se queda en mi casa con un amigo de él tomando y oh sorpresa, cuando llego había demasiado reguero, pero pues no digo nada, sino que al contrario voy a comprarme una sopa y algo para que pasara el guayabo. ¿Pueden creerlo? Nos acostamos como si nada hubiera pasado. Al otro día él estaba súper extraño y yo no le puse mucho cuidado. Me voy para mi trabajo y cuando llego lo llamo y estaba donde la mamá. Llego a buscarlo, pero él estaba durmiendo y yo veo que el teléfono de él estaba cargando boca abajo. Entonces me dio por mirar qué escondía. Obvio, yo me sabía su clave. Y cuando entré a mirar el Messenger, estaba hablando con esa vieja que conocí en la discoteca. Me puse como loca, le pegué, le dañé el teléfono, me fui para mi casa, le rompí la ropa y a los 2 días él llegó por lo que le quedaba. Y desde ese momento se fue a vivir con ella. Resulta que como al mes yo conozco un tipo del mismo barrio donde vivíamos y empiezo a salir con él. Todo muy chévere, lindo, pero resulta que mi ex se entera y me empieza a buscar. Y yo como una pendeja caí y empiezo a salir nuevamente con él. Al otro tipo literal le saqué el cuerpo, obvio diciéndole la verdad, que volvería con mi ex. Cuando resulta que un día me voy a buscar al tipo con el que llevaba 6 años, porque según yo ya habíamos vuelto, ¿no? Y resulta que él estaba con la vieja también, o sea, yo pasé de ser la mujer a literalmente ser la moza. Obvio no me aguanté, discutimos y me fui. Y ese mismo día el otro man me insistió para que nos viéramos y yo no quise, estaba súper mal por lo que me había pasado. A los días de esto estaba durmiendo cuando me llaman a informarme que el tipo con el que yo estaba saliendo, el que yo rechacé, se había colgado por X o Y motivo. Fue muy duro para mí, no supe en realidad nunca qué pasó ni por qué lo hizo. Fue tan duro, más aún cuando la mamá de sus hijos no dejó que yo fuera a despedirme. Me tocó de lejos mirar su entierro. Ya han pasado 10 meses de todo esto y aún no entiendo por qué me pasó todo así como tan encima. Una cosa y encima la otra. De mi ex, ¿qué les puedo contar? Sigue con esa persona, pero no ha dejado de causar problemas, ya que yo me la llevo súper bien con su familia y pues cuando estoy corta de trabajo voy a trabajar a la discoteca de la mamá de él. Siento que no lo odio, no lo quiero, no me interesa, pero ellos siguen incomodando en mi vida. Frecuentamos con él los mismos sitios y los mismos amigos. Aún no he vuelto a estar con nadie, quiero estar completamente segura de estar curada de toda esta situación. Mi historia de cómo me convertí en la madrastra que amamantó el hijo de mi ex. Desde los 14 años conocí a quien en ese momento era mi esposo. Vivíamos en el campo, nos trasladamos a vivir en Bogotá en el 2012. En el 2013, en diciembre, yo ahí ya tenía 2 hijos, uno de 4 y uno de 2 años, los 2 de él. Yo todos los años pasaba diciembre con mi mamá, ese diciembre como de costumbre estaba ya visitándola cuando le detectaron un cáncer en el cerebro. Fue un golpe muy duro, pues la palabra cáncer la vemos como muerte. La operaron y a los días me llama la que en el momento era mi suegra diciéndome que me devolviera ya o si no me iba a quedar sin marido. Cuando entre comillas veo que mi madre ya estaba un poco mejor, me devuelvo para Bogotá. Llego y encuentro la ropa de él sucia, manchada y le hago el reclamo. A lo que él dice que fue la mamá, pero ella lavaba súper bien la ropa, así que ella no había podido ser. A los 2 días mis cuñadas me cuentan la verdad y me dicen que él tenía otra persona con la que salía a todo lado. Recalco, yo soy una mujer de casa, no salgo, mucho menos tomo y a él sí le gustaba esos temas. Aquella mujer también. Hasta juntos fumaban cigarrillo. Iban a jugar billar, bailar, tomar, etc. Cuando me cuentan mis cuñadas, busco a la mujer por Facebook. Ellas me habían dicho unos rasgos físicos. Y ¡zas! La encuentro. Encuentro también su número de celular, ya que en ese tiempo, cuando uno tenía un plan, le llegaba la lista de todos los números a quien llamaba y ese se repetía mucho, al igual que el mío. La llamo y quedamos en encontrarnos. Al final del encuentro acordamos para ponerle una trampa a él, una cita con ella y yo llegar y encontrarlos. Pero el hombre se la solió y nunca llegó. Después de ahí, ella prometió alejarse de él, ya que ese mismo día me pegó por haber ido a encontrarme con ella. El 31 de diciembre del 2013, ella lo llama diciéndole que estaba embarazada. Él me cuenta eso en el momento y vi cómo se me caía mi mundo a pedazos. Yo lo había perdonado porque pues ellos ya se habían alejado. Por mi mamá y ahora esa noticia, donde él iba a tener un hijo por fuera, fruto de su engaño.
Curiosamente, a los 2 meses yo también quedé en embarazo. Digo curiosamente porque yo planificaba, pero nada me servía porque incluso mis 2 hijos mayores llegaron a este mundo cuando aún me cuidaba. Bueno, ella solo contó que estaba embarazada y se perdió todo el embarazo, no volvimos a saber nada de ella. Volvimos a saber de ella cuando llegó un mensaje de texto donde lo invitaba al baby shower y para completar le iba a poner el mismo nombre como yo iba a llamar al hijo que traía en mi vientre. Tuve que cambiar el nombre de mi bebé. Pasaron unos meses y mi madre fallece, el día de las madres exactamente, y mi suegra también. Pero mi suegra 5 días antes de nacer mi bebé, o sea el 15 de diciembre. Por tal motivo viajé al campo para que me cuidaran mi dieta. Pasado ese tiempo volvimos a Bogotá, pues él también estaba con nosotros allá. Cuando regresamos y pasados de 2 a 3 meses, María, que es el nombre que le pondremos a ella, llevó el bebé para que pasara tiempo con él. Lo dejó y se fue, pero él trabajaba de noche, tipo de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Yo me quedé con los 4 niños, mis hijos, que eran el de 5, el de 3 y los 2 bebés, uno de 4 meses, que era el hijo de ella, y uno de 2 meses, que era mi hijo. La verdad, a ellos los amamanté como si fueran gemelos. Es de valientes las mujeres que tienen gemelos. A pesar de que fueron solo por días, los amamantaba a los 2 y los cuidaba. Le enseñé a comer, ya que todo a él se lo daban licuado. Lo cuidaba igual como a mis otros hijos. Al pasar 3 años, quedó nuevamente embarazada. En ese momento yo tenía el Yadel y no me servía, quedé en embarazo. Me operé. Cuando mi hija más pequeñita tenía 4 años, decidió separarme por muchos motivos, y no de infidelidades, sino de cómo seguía siendo una decoración para mi casa. Algunos días ni comíamos, la verdad. Aclaro que tampoco era mantenida, aunque no trabajaba, tenía entradas de dinero. Incluso le ayudaba a él con la cuota del niño que tuvo por fuera en algunas ocasiones. Hace 3 años me separé y aunque me fui sola porque no me dejó salir con los niños, hice un alto. Si me iba y cambiaba mi vida o si seguían las mismas al lado de mis hijos. Pero decidí irme y pedirle a Dios que en el menor tiempo posible me devolviera a mis hijos. Han pasado 3 años, ha sido un proceso súper duro, pero he cambiado la calidad de vida de mis hijos muchísimo. Tienen mejores comodidades, ya que ahora trabajo. Actualmente tengo una pareja con la cual llevo 2 años viviendo. Él adora a mis hijos, ya se los he presentado, incluso han ido a mi casa. Mi ex esposo duró 2 años rogándome que volviera, pero pues ya todo se acabó. La verdad, hoy vivo feliz tanto emocional y económicamente. Todo ha estado estable. Muchas gracias por leer mi historia y recuerden que no todas las madrastras son malas. Hola, ¿cómo estás? No sé qué título ponerle en realidad. Espero que tú sí sepas qué título ponerle. Amo cómo cuentas las historias y la mía es algo larga. Puedes contarla como tú desees. Mi historia comienza cuando yo tenía 6 años. Soy la hija del medio de mis 2 hermanos. En ese entonces mi hermano mayor tenía 8 y el menor 4. Nosotros vivíamos con mi abuela paterna, una tía y un primo por parte de mi papá, y mis padres, por supuesto. Mi papá era muy tóxico con mi mamá. Una vez en una reunión del trabajo, él la celó con un compañero porque en el juego del amigo secreto, este muchacho le regaló una cadena. Él por sus celos golpeó y de paso apuñaló a mi mamá en varias ocasiones al frente de nosotros, al punto que casi la desvive. Él le quitó el celular a mi mamá y a mi tía para que no dijeran nada, mientras mi mamá se curaba, la mantuvo en la casa sin poder salir ni nada. Después de eso mi mamá se fue y nos dejó con él. Ella nos visitaba y nos veía casi todos los días hasta que un día ya nunca más volvió. Solamente nos llamaba para saber cómo estábamos y ya. Así duró un tiempo hasta que jamás volvimos a saber de ella. Mi familia por parte de mi mamá interpuso una denuncia por desaparición en la fiscalía. Aún la están buscando, pero es como si la tierra se la hubiera tragado. Nadie sabe de ella, nadie la ha visto nunca. Hoy tengo 22 años y jamás volví a ver a mi mamá. La he buscado por todo lado y nada. Yo tengo una niña de 5 años y esta historia comienza cuando ella apenas tenía 1 año recién cumplido. Ella era una niña muy sana, muy tranquila. Ella, al cumplir su primer añito de vida, en su carita le comienza a salir un brote pequeño. Yo al ver que no se le quitaba, la llevé al médico y ellos me dijeron que la niña tenía dermatitis. Le enviaron crema tras crema, de las cuales ninguna le hacía absolutamente nada. Con el tiempo estos brotes eran mucho peores, le salía sangre, se le cuarteaba muy feo la cara. Ella tenía ese brote en manos y cara. Así duró 3 años y no me daban solución. Nunca le hicieron ningún examen realmente para saber qué era lo que tenía. Al cumplir 4 años, ella comienza con un dolor muy fuerte en un pie. Era tan insoportable que ella no caminaba solita. Le solicité citas y los doctores decían que tenía pie plano, a lo que se me hizo muy raro porque no parecía que fuera así. Duró 4 meses así y le dio una gripa súper fuerte hasta que decidí llevarla al médico y la niña estaba muy mal de oxigenación. Me la trasladaron a un hospital donde la dejaron en observación, le hicieron exámenes y el resultado arrojó que ella estaba creando un virus que estaba matando sus glóbulos rojos y sus plaquetas. Rápidamente me la trasladan a la UCI, la canalizan, le ponen una sonda de oxígeno, la doctora nos dice que le van a hacer estudios y nos fuimos dejándola ahí.
Al día siguiente, la doctora nos dice que la niña tiene una enfermedad llamada lupus, una enfermedad genética que ataca todos los órganos y la sangre y no tiene cura. Su manera de manifestarse fue con el brote de la piel y el dolor en las articulaciones. Nosotros no sabíamos qué hacer, qué decir. La verdad fue un golpe inesperado. A los 5 días de estar en la UCI, la niña se empeoraba más y más hasta que la entubaron porque comenzó a sangrarle un pulmón y su sistema digestivo. Nos llaman y nos dicen que está en un estado muy crítico, que puede ser que no sobreviva. Gracias a Dios la niña fue muy fuerte. Le hicieron plasmafelesis, que es un tratamiento para limpiar la sangre, el cual es muy riesgoso, pero gracias a Dios todo salió perfecto. Ello duró en la UCI 1 mes y 20 días. En recuperación le comenzaron a hacer quimioterapias y ya vamos a cumplir 1 año en este proceso donde mi hija de tan solo 5 años tiene que estar tomando más de 8 pastas al día, donde tiene que hacerse exámenes cada mes e ir a citas constantes para saber que su salud está bien. Uno piensa que las cosas le pueden pasar a cualquiera menos a uno, pero no es así. Por eso yo les pido a las mamás que si ven algún síntoma raro o que sus niños se quejen, ponerles atención. Puede ser cualquier cosa extraña. Gracias por dejarme contar mi historia. Buenos días. El asunto dice denuncia. Me presento, mi nombre es tal. El caso que vengo a denunciar es acerca del papá de mi hijo. Ya no están juntos, o sea, tengan en cuenta que ya no están juntos. Te resumo rápidamente la historia. El 22 de mayo del 2024 fue capturado en horas de la mañana en la ciudad de Cali, acusado de un delito. Para todos fue súper asombroso, ya que él nunca se había visto envuelto en algo así, pues es demasiado trabajador. El mismo día tuvo audiencia y le imputaron cargos, de los cuales estaba siendo acusado, al igual que la razón de eso. La acusación fue la siguiente. El pasado 22 de febrero del 2024, cerca de la Virgen de Yanacona, fue atracada una familia conformada por 4 personas adultas, un menor de edad. La banda estaba compuesta por 7 u 8 personas, más o menos, según los acusadores. El papá de mi hijo estaba en el lugar de los hechos cometiendo dicho robo, era el compañero, según esta familia lo expresa. El papá de mi hijo en ese tiempo trabajaba para una empresa desempeñando el cargo de aseador en el centro recreacional Yanaconas. En esos días los estaban mandando a él y a su compañero a realizar labores en la Virgen, ya que se acercaba Semana Santa y pues vienen turistas y necesitaban que la Virgen estuviera limpia y ordenada. Prosigo. Después de aclarar todo esto, el día siguiente al robo se dirigen el acusador en compañía de alguien más, también miembro de la policía, con una patrulla y todo, y de una los señalaron a ellos, o sea, a mi ex esposo y al compañero. Pidieron cédula y ellos no la llevaban porque estaban en el centro recreacional donde dejaban sus pertenencias. Tomaron fotos y se fueron. Después de verlos a ellos, se hizo los retratos hablados. Después de que ahí nunca llegó una carta, un correo o nada. Solo lo capturaron y ya. El día de la audiencia hicieron la acusación en la cual él se declaró inocente porque realmente es inocente. Las pruebas lo demuestran. En las audiencias la familia acusadora se contradice bastante. La esposa del señor dice que llevaban pasamontañas y cascos y ninguno de los demás declarantes dice lo mismo. Incluso la misma juez dudó de quién decía la verdad. Dicen muchas cosas y todos dicen contradicciones. Unos mencionan unas cosas y otros otra. Lo cierto es que después de varias audiencias lo declararon culpable, cuando en realidad él es inocente. Solo que en este país todo lo mueve la plata y el poder. En la familia implicada hay un ex comisario, un ex policía y un policía activo quien desempeña un cargo diferente a patrullero. Como familia queremos denunciar esto porque nos parece algo injusto. Él no es culpable. Han sido meses muy duros. Mi hijo el año pasado bajó muchísimo su rendimiento académico y lo he notado muy triste. Llora mucho, extraña a su papá. Estoy llevándolo a citas con psicología porque me duele el alma, pues uno siempre quisiera que sus hijos nunca nadie les hiciera daño. Quisiera meterlo en una cajita de cristal y que no sufriera nada, pero es inevitable. Solo quiero ser su consuelo y su amuleto. El papá de mi hijo es un papá responsable, no solo económicamente. Ellos compartían cada 15 días. Mi hijo hoy tiene 11 años. A mí me ha dado muy duro también, porque aunque hace más de 9 años no vivimos juntos, sé que él no se lo merece. Sé que él es un excelente ser humano, con errores y falencias como todos, pero sé que de esto él es inocente. Le pido mucho a Dios que nos dé la victoria, que la familia acusadora entienda y vea con claridad las cosas, que no nos causen tanto daño, todos sufrimos. ¿Sí? Estar en la cárcel no es nada fácil, todo lo mueve el dinero allá adentro, y no solo eso. También llora muchísimo y no puede dormir, piensa mucho. Ya le dije que pida cita con psicología allá adentro, pero no es fácil. Hay que pedir unos permisos y estamos esperando. Se envió una apelación directamente a Bogotá donde se explica la inocencia, donde explican las pruebas que tienen los acusadores
y dicen que no es suficiente para acusar a una persona y donde hay muchas contradicciones. Yo quiero que conozcan esta historia y denuncia para que vean cómo aún en el pleno siglo XXI siguen existiendo falsos positivos, donde aún siguen existiendo noticias falsas, donde la fiscalía no hace bien su trabajo solo para proteger una familia que al parecer tiene poder. Adjunto la apelación para que puedas leerla y veas que el papá de mi hijo es totalmente inocente y nos ayudes a contar su historia. De antemano, muchas gracias y bendiciones. Tengo 22 años y quiero contar mi historia. Quiero que me juzguen de manera constructiva y si alguien está pasando o ya pasó por lo mismo, que me den una opinión la más sincera. Tengo una relación de 9 años, nos conocimos en el colegio. Los primeros 5 años fue una relación fatal. Engaños por acá, engaños por allá, por ambas partes, pero claro, de mi parte en esos primeros 5 años él nunca se dio cuenta, ya que yo no era muy evidente. Él siempre puso a otras mujeres antes que yo, ya sea por bonitas, por mejor cuerpo o no sé por qué, la verdad. Yo me sentía muy mal, ya que yo soy una mujer muy humilde, vivo en una casa súper humilde donde las comodidades son escasas y pensaba que era por eso, porque soy pobre. En esos 5 años estuve embarazada. A mis 15 años, si soy sincera, yo no me hacía la idea que iba a ser mamá. Siempre tuve el apoyo de mi hermosa madre. No estaba feliz, pero siempre me apoyó. Él se entera porque me manda a hacer una prueba de sangre y la primera reacción fue decir: usted no va a tener ese bebé. Es mejor que interrumpa porque nosotros estamos muy jóvenes. Yo siempre le llevé la idea, pero en realidad yo no quería interrumpirlo. En esos días el papá de él se entera que yo estoy embarazada. ¿Qué problema? Él me dice que busque la mitad de la plata para practicar la interrupción, pero que va, yo ni siquiera estudiaba. Me había salido del colegio por él, por no ver cómo me pasaba a sus novias por mi cara. Yo le dije que no tenía plata y el papá dispuso de la plata de la interrupción. Pues así fue él a buscarme a mi casa y me llevó al lugar donde me practicaron la interrupción. La verdad, una experiencia horrible. Mucho dolor, mucho sangrado y el sentimiento de culpa fue lo peor. Lo peor de todo es que el bebé se aferró mucho a la vida. Seguía vivo. 15 días después me veo con él y claro, tuvimos encuentros pélvicos. Yo suponía que en el sangrado el bebé ya estaba afuera, pero no. Después de ese encuentro con él, amanezco con un sangrado muy abundante, muy abundante y mucho dolor. Tanto que me tocó irme a urgencias. Allí me atendieron, siempre me acompañó mi mamá y me dijeron que tenía una interrupción, que tenía 11 semanas y 3 días, algo así. Ya no recuerdo bien. Yo veía cómo el bebé estaba por fuera del saco gestacional en la ecografía que me hicieron. Fue un momento muy doloroso, pero él en esos días estaba estudiando y por supuesto ya tenía otra novia. Nunca quiso acompañarme y jamás se acercó al hospital para saber cómo estaba. Es como si yo nunca hubiese existido. Así pasaron los días, los meses y los años y siempre ponía a otras mujeres antes de mí, o sea, sus novias. Y yo siempre estuve ahí, siendo, se puede decir, que casi la moza. Hasta que llegó el peor año para todos, ya sabemos, el 2020, la pandemia. Él tenía una novia y ella me amenazaba mucho por sus redes sociales. Pero que va, yo nunca tuve miedo. Una vez me la encontré muy cerca de la casa de mi esposo y le dije que qué tanto era lo que me iba a hacer. Pues yo creyéndome mala, pero por dentro la verdad me temblaba todo. Ella me dijo ahí un par de cosas y de repente se acercó mi marido diciendo que yo qué hacía por ahí. Claro, él de una manera fea. Tuvimos discusiones y él me mechoneó enfrente de ella. Me mechonea enfrente de ella. Poca gente había en la calle, pero ese día dejé de joderlo. Él se fue con quien era su novia en ese momento y yo me fui para mi casa. Lloré mucho, pero llegué a casa e hice que no había pasado nada. Días después él me busca. Nunca me pidió perdón, pero me dice que iba a terminar con ella, que ella era muy tóxica. Y claro, yo nunca le dije que no. Para mí era mi mundo. Y siempre, en todo ese tiempo, pensé que algún día me iba a dar el lugar que merecía. Yo decido hablar con él y claro, como en ese tiempo era pandemia, no se podía salir. Él me dice que lleve una ropa y que me quede en la casa de él. A lo que yo accedí. Pues claro, no eran unos días. Yo me quedé y me fui a vivir con él. Mi papá nunca se enteró que yo estuve en embarazo, pero al saber que me fui de la casa fue muy duro para él. Tanto que me dejó de hablar. En ese momento lo más importante para mí era mi... Pasó el tiempo y después de unos meses tuvimos una pelea fuerte y nos separamos. Yo la pasé muy mal, pero siempre seguí adelante. Él nunca dejó de buscar mujeres, pero volvió y me buscó a mí nuevamente. Nos volvimos a juntar, pero me pedía perdón. Así pasó el tiempo y nunca dejaba de ser infiel, pero yo siempre toleré y aguanté eso. Y lo volví muy normal a pesar de que me dolía. Ya en ese tiempo yo conseguí trabajo y yo estaba muy contenta. Yo ya veía que las cosas mejoraban, que él ya no molestaba con mujeres. Estaba en la relación ideal. Pero que va, en el 2022 descubro que habla con una compañera de él.
y yo ese día me quería separar, pero él me rogó, hasta lloró que lo perdonara, que no lo volvería a hacer. Al final me convenció y me quedé con él. Yo ese mismo día hablé con un amor platónico mío y claro, él nunca supo. Con los días me vi con Paquito, digámosle así. Tuvimos encuentros pélvicos y yo ya venía enamoradísima. Claro, pues me ilusioné con él, pero sabía que solo podíamos tener eso, porque es de esos hombres que no les gusta el compromiso. Y desde ese día dejé de tenerle mucho amor y mucho cariño a mi esposo. Pues claro, yo ya veía en otra dirección. Así pasaron unos meses y yo nunca dejé de hablar con Paquito, a pesar de que no nos veíamos. Yo soy una mujer súper trabajadora. Salía de la casa a las 4 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde. Me acostaba a las 11 de la noche, teniendo el hogar al día. Me hice cargo de él, pero también le ayudaba al papá, lavándole la ropa, cocinando y que hiciera oficio en la casa, y me tocaba sola. Ya era muy agotador, pero yo insistía en seguir ahí. En la casa había una mujer que trabajaba haciendo contenido para adultos. Ella siempre se la llevó bien con él, conmigo y con mi suegro. Hablábamos, jugábamos parqués, mejor dicho, compartíamos casi siempre. Yo no le tenía desconfianza de nada a ella, ya que tiene sus hijas y su marido, pero de un tiempo para acá yo comencé a ver comportamientos extraños. No sé, algo me decía que desconfiara de ella, porque ella siempre se la pasaba en su casa y mi marido trabajaba medio tiempo. O sea, tenía mucho tiempo en casa. Cada que yo llamaba a mi marido me decía, estoy hablando con ella. Según eso, siempre echando chisme. Pero yo lo tomé muy normal. La desconfianza empezó a crecer. Aún así pasó el tiempo. Una vez me soñé, aquí viene lo más importante de la historia. Una vez me soñé que ellos tenían encuentros pélvicos. Ese sueño fue tan real. Yo le comenté a él y él me decía, uy no, ¿qué le pasa? Siempre decía que él no se metería con una mujer que tuviera hijos. Yo ya desconfiaba más. Bueno, así pasó el tiempo y un día ella llamó a mi suegro que si podía subir a tomar café porque estaba peleando con el esposo. Así fue, subió, pero en ese momento para mí fue algo incómodo y desagradable. Me daba rabia verla ahí y no sé por qué, era algo muy extraño. Entonces yo mejor me fui a mi cama. Ya era tarde y tenía que madrugar a trabajar, pero mi marido se quedó en la mesa con ellos. Estaban jugando dominó. Pues mi marido me dice, ya va, yo ya me acuesto. Termino acá y voy para allá, a lo que yo no respondí nada. En ese momento yo lloré, pues en ocasiones yo le había dicho a él que si quería estar bien conmigo se alejara de ella, y aún así él pasó desapercibido eso, y nunca me hizo caso. Yo sentía mucha rabia. El otro día pensaba decirle que si no me iba a poner como prioridad, mejor termináramos. Algo extraño sentí yo esa noche, pero no sabía qué era. Casualmente iba yo llegando a la casa el día lunes, cuando me llama y me dice, tengo un problema en la casa con esta mujer. Pongámosle que se llama Paquita, váyase para donde su mamá, que yo no quiero que vea esto. Y yo le dije, ¿perdón? ¿Cuál casa de su mamá? Ni que nada. Yo llegué a ver qué era lo que había pasado. Voy llegando y veo que en la puerta habían 2 policías. Le pregunté a uno de ellos qué era lo que pasaba y me dice, lo que pasa es que el marido de Paquita había encontrado besándose a ella con mi esposo y el marido le puso sus cuantos puños. Él me dijo a mí que eso no era así, me cambió la versión y que él era mostrándole un video a Paca, pero que estaban él, la hermana, Paca, y el man se levantó grosero pensando que se le estaba arrimando mucho a ella. Y yo de tonta le creí. Yo que voy a buscar la mujer y le pego su mechoneada. Y claro, hoy en día me arrepiento, no sé por qué tomé esa acción, pero bueno, lo más correcto era no decir nada e irme. Pero bueno, así pasó. Yo le dije a mi esposo que me iba y él no me quería dejar ir. Me propuso que nos fuéramos los dos, nos fuimos a vivir a casa de mi mamá porque según yo, él era inocente. Tomamos la decisión de irnos para Europa. Así fue, viajamos, pero yo no me sentía bien. Tomé esa decisión más por presión, pues acá no es lo que pintan. Con el tiempo me adapté, pero sigo diciendo que es feo. Tuve unas conversaciones con Paquito y él me habla mucho de que me devolviera porque íntimamente, la verdad, a mí me enloquece. Y ya hablamos más, me contaba su día y yo el mío, pero él nunca supo que yo tenía un hogar. Mi esposo, por cosas de la vida, se da cuenta y después de peleas y malas palabras decide llamarlo. Él contesta, pero no alcanzó a decirle mucho, solo una palabra. Y él colgó. A eso que cuelga, mi esposo me rompe el celular y yo quedé incomunicada. Traté de devolverme para mi país, ya que acá no estoy haciendo nada, ni trabajo, ni hago nada, y es muy frustrante. Hoy en día no dejo de pensar en Paquito y vivo mucho con la idea de volverme a Colombia.
pero el miedo me acobarda. Quiero ser feliz, pero por otro lado pienso mucho en mi esposo. Creo que me necesita. Y que me parece muy egoísta de mi parte que él se quede acá solo, que no tenga con quién hablar, que no tenga a quién ver. Y sí, reconozco que soy muy pendeja, pero yo pienso más en la empatía. Sé que él me ha hecho mucho daño, pero ¿y si me necesita y no estoy? No soy capaz de ser mala persona, pero esto está acabando conmigo y no sé qué hacer. Aclaro que él no tiene madre, falleció hace unos años cuando aún no nos conocíamos. Antes de venirnos a Europa me dijo que iba a cambiar y sí se ha visto el cambio, pero muy poco. Yo siento que ya no lo amo, ya no me gusta que me toque, ya no me gusta tener encuentros pélvicos con él, pero lo hago por obligación. No quiero dejarlo solo. Gracias por leerme, por escucharme. Espero que me den sus opiniones. Listo. Buenas tardes, me llamo Purupupú. Soy un seguidor tuyo de tus historias y quisiera contar una historia sobre las malas amistades que he tenido en la vida. Todo comienza cuando yo estaba en el colegio y tenía 18 años. Uno conoce mucha gente y pues además yo en ese momento conocí un personaje que yo sabía qué antecedentes tenía, pero le tenían un apodo no muy conocido y le decían el malo. Pues este man era Pin y pongámosle Oscar. Yo lo conocí y empezamos a ser compañeros de colegio. Hasta el momento todo iba muy bien. Y ese año yo conocí a una mujer. Empezamos a hablar y luego de que pasaron unos días me decidí a que fuera mi novia. En ese momento me dijo que sí y yo le creí. Yo dejé pasar los días, los meses hasta que llegó un día y me dijeron que a esta muchacha le gustaba Oscar. Y yo vea qué bien. Yo dejé las cosas así, normal, pero yo me di cuenta de la traición de esta muchacha y le dije que eligiera o era él o era yo. Y en ese momento no me dijo nada, pero como dicen por ahí, el silencio otorga. Entonces le dije lo siguiente: deje las cosas así conmigo y váyase, no me moleste más, que no quiero saber nada de usted. Le dije que no la quería ver, entonces yo me fui y la dejé hablando sola. Bueno, seguimos estudiando hasta que yo me gradué del colegio y de este personaje no volví a saber más. Salí del colegio y empecé a estudiar sistemas. Mi mamá en ese tiempo estaba viva y un día salí a caminar por el barrio. Iba para Boulevard, un centro comercial cerca a mi casa. Fui a hacer una vuelta y camino a la casa, vi a este muchacho, quien es el protagonista de esta historia. Lo vi y me dijo, oiga, ¿y ese milagro? Y yo, oiga, ¿qué más? Yo lo saludé todo seco y me dijo, ¿va a salir? Y yo le dije, no, pero de pronto más tardecito salgo y nos vemos porque voy para mi casa. Le dejé mi número de celular, entonces me llamó tipo 6 de la tarde. Y me dijo, ¿qué? ¿Va a salir? Ok, yo le dije que tenía pereza. Y que después porque estaba ocupado. Me dijo, salga y no se demora un poquito. Y yo, bueno. Le dije que en dónde estaba y me dijo que estaba en una taberna cerca a la casa porque le gustaba mucho el trago y la cerveza. Salí a tomar con él ese día, no me demoré y aparte de que le gustaba mucho la cerveza, también le gustaba la droga. Pasó así, yo empecé a salir con él a tomar, a bailar y pues pasaron unos meses largos hasta que otro día me dijo que lo acompañara a la casa de los papás. Yo lo acompañé y me empezó a hablar de una amiga de él que tenía una hija. Yo le dije que me la presentara, que la quería conocer. Esa noche la conocí. Yo en ese momento tenía 24 años cuando la conocí y me cayó súper bien, empecé a salir con ella y pasamos buen tiempo. De este tipo no volví a saber nada. Luego de 1 año y medio me cuadré con ella. Empezamos a salir y yo iba a recogerla a la universidad casi todos los días. Así pasaron 3 años y 1 mes. Un día yo estaba algo preocupado por ella porque casi todos los días nosotros nos conectábamos por una aplicación que era de unos muñequitos, uno verde y uno gris. En ese momento. Y yo le decía que me llamara cuando llegara a la U para saber cómo llegó. Pero ese día no me llamó, le marqué al celular y no me respondió. Entonces yo le dije a mi mamá que me iba para la universidad porque estaba preocupado por ella. Y los que cogen el camino para allá. Y esa vez vi que este man pasó por la casa y me preguntó que qué iba a hacer. Y le dije que hacer una vuelta que tenía que hacer. Me dijo, entonces más tarde nos vemos. Y le dije, sí. Yo todo inocente le dije que sí. Pero no sabía que ese día no iba a llegar a mi casa. Me fui para la universidad a esperar a mi novia en ese entonces y salió tipo 7 de la noche, salió con una cara súper brava y yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, nada, yo ahora no voy para la casa. Y le dije, entonces, ¿para dónde va? Y me dijo, me voy a tomar con mis amigas. Y le dije, bueno, no importa, pero yo no sabía que se iba a ver con el papá de la hija. En ese momento le dije, váyase y después hablamos. Pero yo no quería llegar a la casa, entonces llamé a este man y le dije que en dónde estaba. Y me dijo que estaba en la casa de él y le dije que iba para allá. Cogí para allá, nos fuimos para la casa caminando y él tenía algo en mente. Cogí para allá y nos fuimos para la casa caminando. Él tenía algo en mente, porque la verdad me dijo esa noche que me metiera a un supermercado a hurtar. Y yo de inocente le dije que sí y fui y me metí. Y me dijo, métase que yo lo espero afuera. Yo entré normal y cogí media de guaro. Pasé por los cajeros y no me di cuenta que el celador estaba en la puerta y me detuvo. Gracias a este ex amigo conocí lo que era una cárcel.
Llegó el policía y me llevaron a la estación de Prado. En ese momento mi mamá me llamó al celular y me dijo que dónde estaba. Yo le dije para dónde me llevaban y le dije que me habían detenido por un robo simple. Entonces me llevaron para la URI de la 170. Me recluyeron allá. Cuando llegué a ese sitio me quitaron el celular, los cordones y me quedé 72 horas detenidos. Y mi mamá fue a visitarme, me llevó comida, yo le conté todo lo que había pasado, salí de ese sitio un lunes a medianoche, pero yo salí con venganza. Lo quería desvivir con mis propias manos, pero no me dio cara. Cuando llegué acá a mi casa, llamé a mi novia que tenía en ese entonces, hablé con ella y le dije que ya estaba en la casa. Ella en realidad sí estaba preocupada por mí porque sentía amor. Y le dije que en el transcurso de la semana iba a hablar con ella. Fui un jueves, hablé con ella y le conté lo que había pasado. Eso fue en septiembre. Un mes antes de mis cumpleaños. Así pasó y entendí que él no era mi amigo. Esos no son amigos porque uno no tiene amigos en la vida. Eso se llama malas amistades. Después de un tiempo lo vine a entender. Actualmente tengo 23 años y te voy a resumir más o menos él y aún así me quedé. Y sigo aquí. Mi pareja con el que tengo un hijo de casi un año. Con él ya llevo 2 años juntada. O sea, viven juntos. Todo empezó desde que le caché videos y fotos con sus ex y sí, no estuvo bien que yo revisara su celular, pero los revisé y no saben cuánto me arrepiento porque a veces me acuerdo. Después le volví a encontrar otro contenido y bueno, prometió ahora sí que iba a borrar todo. Buscar foto por foto y video por video hasta no tener absolutamente nada. Y aún así yo me quedé. Después, hace un año, le empecé a encontrar conversaciones con algunas chavas sexoservidoras, o sea, ustedes saben qué son, ¿no? Y él me dijo que solamente lo hacía por morbo y todo eso me dolía bastante y yo estaba embarazada y aún así me quedé. Imagínate, yo embarazada y recién salida de bañar, ya me iba a acostar y él prendió su celular y había una notificación y era un número que no tenía registrado y solo decía: tú dime, papi, como tú quieras. Se los juro que es un sentimiento que jamás en la vida había sentido. Me salí hasta la calle para marcarle y hacía un frío espantoso. Afuera marqué y obvio me contestó una chava. Le dije que qué quería y me colgó. Yo le empecé a mandar mensajes y solo me dijo: pues pregúntele a él quién soy yo, burlándose de mí. Yo estaba temblando, pero es un temblor de todo el cuerpo, no les puedo explicar. Y un dolor en el pecho que yo sentía que se me acababa el aire. Lo terminé perdonando y aún así me quedé, porque yo estaba embarazada. Después me alivié de mi hijo y un día X descargué Telegram por una supuesta propuesta de trabajo que anunciaban siempre en Facebook. Dejé esa aplicación en mi celular y en ese momento me llegó una notificación que decía: tal persona se unió en Telegram, y vi su última conexión y había sido hace 3 días. Cogí su celular y lo revisé. Pues la verdad todas son conversaciones con sexoservidoras, pero nada más era de checar costos y así. Cuando ya estaba a punto de salir me llegó un mensaje de un hombre. La verdad dudé en abrirlo porque pensé que podía ser, no sé, cualquier cosa, pero un hombre a mi marido. Abrí la conversación y encontré conversaciones, fotos, videos, y el muy puerco de hombre le decía a mi marido que agarrara una de mis tangas y que él se la ponía mientras se la chupaba a mi marido. Mi marido le hablaba de: tú eres mi... le decía a él, y también le decía cosas de zorrita y cosas así. El muy descarado me dijo que no le fuera a mandar mensajes por WhatsApp porque lo tenían muy checadito. O sea, mi esposo le dijo al man, o sea, el man le dijo. Hablaban de irse a un vapor o un hotel, como ellos llamaban. Estaban planeando verse el día que estaba en el hospital y me dolió bastante, me marcó muchísimo. Obvio, lo desperté y solo me dijo que eso ya había pasado y que él me había prometido cambiar, que él quería era estar con su familia. Y aún así me quedé. Te soy sincera, aún duelen los recuerdos. Ya no se siente igual y si me quedé fue por amor, por mi hijo y porque no sé cómo soltarlo. Como dato curioso, apenas me pidió matrimonio y pues también es lindo y extraño a la vez que su familia, que obvio no sabe todos los engaños, están muy emocionados y creen que será muy lindo todo. Una gran relación. A la fecha ya no me duele, pero me llegan recuerdos de todo esto y me hacen sentir muy mal porque no logro entender por qué me ha lastimado tanto. No sé en qué fallé como mujer o qué hice mal. Sigo con él y sí ha cambiado, pero esa desconfianza y el dolor sigue en mí, casi todos los días. Me dejó un dolorcito en el pecho que aún no me he podido quitar. Eso no se lo deseo a nadie. Y les doy un consejo: si alguien empieza a ver esto en sus novios o parejas, a la primera déjenlo. No esperen a que las lastime más, porque después ya no duele, pero sí se hace costumbre. Y no digo que no duela o que no sientas nada, pero se minimiza el dolor y la importancia de los actos. Te puedo decir que ahorita me siento la mujer más fea del mundo.
He engordado, me corté el cabello y no puedo recuperar mi brillo. Sé que estar con él no es para siempre, pero como les dije, no sé cómo soltarlo y creo que ya me acostumbré al dolor. Hasta busqué en internet cómo quitar malos pensamientos, no tentar tu mente. Y miren, sí me ha funcionado. Hemos tratado de ser felices, pero pues obvio, él está feliz porque él no sabe todo el dolor que me causó. Y aún así me quedé. ¿Sigo con él? ¿Por cuánto tiempo? No lo sé aún, pero algún día lo soltaré y volveré a estar bien. Gracias por ver todo el video y recuerda que hacemos en vivos diarios por TikTok a las 12 del día.